Ganó Janet Jara, pero perdió. No es una contradicción. Es lo que se llama una victoria pírrica, una victoria aparente. Son las peores, porque para los que son realistas, el triunfo ficticio solo produce el sabor amargo de la derrota. Se dijo muchas veces, para que Janet Jara pudiera ganar la segunda vuelta, necesitaba obtener un resultado cuyo mínimo, cuyo piso en la primera vuelta era de al menos 35 puntos. Aún así, su triunfo en el balotaje era difícil. En verdad, para tener alguna posibilidad debía estar entre los 38 o 40 puntos. 38 puntos es lo que obtuvo la opción del apruebo del proyecto constitucional del gobierno. Janet Jara se desplomó hasta un escuálido, famélico 26,8%. Ni los más pesimistas imaginaron algo así. Lo otro que había que mirar es la diferencia con el candidato de la derecha que pasara a segunda vuelta. Se hablaba de una diferencia de ojalá 8 puntos como mínimo para poder optar al Palacio de la Moneda. José Antonio Kast logró 23,9 puntos. O sea, estuvo a solo 2,9 puntos de Janet Jara, muy pero muy cerca. Este es el peor resultado de la izquierda en muchos años. En 2021, Gabriel Boric y Jasna Proboste, la izquierda y la centroizquierda, lograron 37,43% de los votos. En 2017, Alejandro Guillé y Beatriz Sánchez alcanzaron el 42,7% de los votos. Ahora poco más del 26%. Por eso, la victoria de Janet Jara es mezquina, es insuficiente, es un triunfo perdedor. Para la segunda vuelta, Jara enfrenta una tarea casi imposible porque no tiene de dónde sacar votos. Solo el sorprendente Franco Parisi tiene los votos suficientes. En la elección de hace 4 años, en segunda vuelta, el 60% de los adherentes de los que habían votado por Parisi después sufragó por Gabriel Boric. Aunque ahora eso es altamente improbable, o sea que el 60% de la gente de Parisi vote por Jara, ni aún así Jara ganaría a Kast. Lo que tendría que ocurrir es eso y que gran parte de quienes votaron por otros candidatos de derecha, por Matei, por Kaiser, no voten por Kast, lo que se ve muy improbable. Saque usted cuentas y cuentas y Jara casi no tiene mayores posibilidades de llegar a la presidencia. Esto lo reconoció Carolina Toá. ¿Qué dijo Carolina Toá? Siempre esta elección ha sido cuesta arriba, no ahora. Siempre ha sido cuesta arriba y eso es lo valioso de lo que ha hecho Janet, que le ha puesto una energía, un talante, una positividad a enfrentar una tarea que siempre se ha sabido que es dura. Otro PPD, Sergio Vitar, optó por la crudeza. Dijo, mal. ¿Cómo no va a ser malo que una candidata de toda la izquierda termine con menos del 30%? Pero acá el pueblo chileno, uno no puede dejar de pensar que nos está dando la espalda. ¿Por qué? No lo estamos haciendo bien. Eso es mi reflexión. José Antonio Kast tiene entonces todas las posibilidades de ser presidente de Chile. Construyó el Partido Republicano, sufrió una gran derrota en el plebiscito del segundo proyecto constitucional, se rehizo de esa derrota y está a un mes de posiblemente ser presidente electo. Naturalmente que podría cometer un error grave. ¿No es especialmente cálido, Kast? No. ¿No es divertido? No. Tampoco es bueno para los debates. Puede cometer errores, pero debe ser uno de tal magnitud que pueda perder la presidencia. Porque Kast va a seguir repitiendo una y otra vez que los temas son la seguridad y la economía, que son sus dos caballos de batalla. Janet Jara, como sabía que pasaría segunda vuelta, hace rato que ya tenía todo preparado. 3 discursos para la noche del domingo de elecciones. Uno, por si tenía una gran votación. Un segundo, si le iba más o menos. Y un tercero, si obtenía el 30%, si estaba ligeramente bajo el 30%. Pero aquí se empezó a desarmar todo, porque estuvo peor de lo previsto para cualquiera, con ese 26,8%.
Estaba todo diseñado desde las vocerías, las llamadas bajadas comunicacionales, los nuevos integrantes del comando, incluso se hablaba de un cambio de gabinete para que ministros se trasladaran al comando. Todo esto ha estado en duda por el resultado. Un amigo que sabe de política y también de la naturaleza humana me dijo en la noche del domingo, después de las elecciones, conversando hasta muy tarde, que no habría mucho entusiasmo en trasladarse desde La Moneda al comando de Jara. Y cuando le pregunté, ¿pero por qué crees tú eso?, me dijo, mira, es debido al 8x3. ¿Cómo?, le dije, no entendí. ¿Qué es eso de 8x3? Entonces me explicó, mira, son 8 millones por 3 meses, 8x3 son 24 millones de pesos, que nadie va a despreciar a estas alturas, trasladándose del ministerio a una candidatura que está perdiendo la vida. Ese es el 8x3. En el comando de Janet Jara, los senadores Ricardo Lagos Weber y Alejandra Sepúlveda hicieron un punto de prensa intentando insuflar ánimo, vida, llamando una especie de épica política ante el desafío enorme. Esa era la tónica. Ricardo Solari, mucho más prudente, más cuidadoso, de pensamiento más elaborado, él sonaba como quien se haría cargo del comando para la segunda vuelta. ¿Y qué dijo ahora? Dijo, mira, eso yo ya no lo voy a hacer. Voy a seguir apoyando, pero no full time, a tiempo parcial. Y de hecho, los próximos días se ausentará porque viajará a Costa Rica. Son gestos, son actitudes que indican que no hay mucho fervor. Hay otros que dan consejos a viva voz. Por ejemplo, Ernesto Tironi, el orejero de Gabriel Boric, dio una recomendación y dijo así: ahora Janet Jara deberá mostrarse como la persona que interpreta la demanda de la clase media emergente. Dijo que lo que hay en Franco Parisi es el renacimiento del viejo populismo regionalista y que hay que ir por esos votos. Más allá del trato de algunos santiaguinos tipo Tironi, recubierto de desdén a los habitantes de regiones, no sé si Tironi se dio cuenta que considerando de esa manera a los votantes de Parisi, o sea, los viejos populistas de regiones, van a votar entonces por Janet Jara, como que se pierden las condiciones en algunos. Y agrega Tironi que Janet es la niña matea o la inspectora, con ella vuelven las corbatas, el sentido del orden y la autoridad. Dice que esos son los argumentos para ganar. Juzgue usted. Como ustedes pueden apreciar, la cosa está difícil y surgen las ideas más disparatadas. En el socialismo democrático, un sector que sigue a la baja, aunque lograron contener la erosión en el Senado, están como desesperados. El senador socialista Juan Luis Castro pidió que, por favor, Gabriel Boric y la dirigencia del Partido Comunista no sigan interviniendo. ¿Qué dijo Juan Luis Castro? La Moneda y el Partido Comunista ojalá no compliquen el pleno despliegue de Jara hacia segunda vuelta, pues fueron un problema en su momento. Jaime Araya, recién reelecto diputado integrante de la bancada del PPD e independiente, fue mucho más duro. Dijo, la estrategia del entorno de Boric tiene como eje el éxito de Kast. Haber martillado durante toda la campaña para encerrar a Jara como la candidata del presidente generó este resultado, que es consistente con el brutal rechazo que existe particularmente en el norte con el proyecto de Boric. Lo dice un diputado del socialismo democrático criticando a Boric. Hay otra declaración más dura todavía, es la del senador Pedro Araya, PPD, dijo, durante la campaña de primera vuelta, Janet Jara, más que pelear con la derecha, tuvo que pelear con el Partido Comunista y con el gobierno, producto de las tonteras que hacía el gobierno. Aquí hay una responsabilidad del gobierno. Probablemente el Frente Amplio está pensando en un diseño de que se pierda la elección presidencial para volver ellos después de José Antonio Kast. Si esto a usted le parece poco contundente, esta es otra declaración, más fuerte todavía. Fidel Espinosa, senador socialista en X, dijo, con una gran candidata, el resultado es una derrota. Nunca nos dejaron hacer campaña.
resultado de un gobierno que ha sido nefasto para Chile, con ministras como la de Medio Ambiente, Maisa Rojas, que ha paralizado la economía del país. Nada que hacer. Nos gobernará la ultraderecha. Pero ¿se da cuenta usted del ánimo que hay? Ya comienzan a sacarse en cuenta los errores, las falencias, todo lo que no podía ser. La campaña de segunda vuelta, no porque tenga desventaja Jara, no va a ser dura, va a ser durísima. Mientras José Antonio Kast dirá que Janet Jara es la candidata del continuismo, sacará a relucir todas las debilidades del gobierno en seguridad, reconocidas por la propia Jara, debilidades en crecimiento económico, va a sacar a relucir la cesantía, la entrega de recursos a las fundaciones, el caso Monsalve y varios asuntos más. Jara dirá que Kast hizo poco o nada como diputado, sacará a relucir sus convicciones llamadas valóricas, que quiere bajar el gasto público, disminuyendo los derechos sociales, y va a sacar una y otra vez su pinochetismo a la luz. Una declaración de la senadora recién electa, presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, da a entender lo que se viene. ¿Qué dijo? Kast es una amenaza para la democracia y hay una labor que hacer para mantener nuestros derechos. Vamos a darlo todo en todo el país para poder ganar. Carol Cariola, recién elegida senadora por el Partido Comunista, dijo: lo que está en riesgo es la democracia. Carolina Toá explicó bien lo que viene, señaló que Jara representa la defensa de los valores democráticos, la defensa de las conquistas sociales que han costado tanto obtenerse, la defensa de las mujeres y de todo lo que hemos ido logrando con el tiempo, la defensa de lo que es la cultura democrática, no solo las normas o las instituciones, sino el respeto al adversario, el respeto a quien piensa distinto, no apostar a la destrucción del otro, sino a la construcción con el otro. O sea, Kast es un antidemócrata. La idea de que Janet parezca una socialdemócrata de tomo y lomo, químicamente pura, ya estaba en marcha y ahora se está concretando. La idea de Jara también es seguir distanciándose del gobierno. Marco Barraza, recién elegido diputado, muy cercano a Janet Jara, dijo: en seguridad, este gobierno, el actual, ha hecho mucho, pero no es suficiente. Y creo que ella tiene la inteligencia, la mano firme, el temperamento y la audacia para segurizar aún más a los chilenos respecto de la seguridad pública. Hago un paréntesis, la palabra segurizar la usó él. Yo solo la repito para ser fiel a lo que dijo. El comando de Jara tratará de seducir a los votantes de Franco Parisi e incluso a los de Evelyn Matei. ¿Qué dijo el senador comunista Daniel Núñez a La Tercera? Dijo así: nosotros creemos que podemos encabezar con las demandas y los programas que ha planteado Janet Jara. También ella planteó ayer que en su discurso tomar las propuestas de Franco Parisi. Por ejemplo, nos parece muy atractiva la propuesta de hacer una devolución del IVA en el caso de los remedios, la compra de los remedios. Y agregó: de la candidata Evelyn Matei, nos pareció que la propuesta que ella hizo en materia de hipotecaso nos parece atractiva. Esto de que ya el Estado pone el pie y usted solamente se ocupa de pagar las cuotas. Creemos que esas son cosas relevantes para reactivar el mercado, en este caso inmobiliario. Usted ve, están a la casa de los votos, casa con Z. Se trata de disparar de chincola a jote para que caiga cualquiera. Puede ser un votante de Matei, puede ser un votante de Parisi, el que sea. Es probable que, se lo decía, a menos de que ocurran errores gruesos de parte de José Antonio Kast y de una campaña al mismo tiempo perfecta de Janet Jara, el candidato de derecha debiera ganar sin tantos apremios. La candidata Evelyn Matei, que durante muchos meses y aún en marzo pasado, lideraba en las encuestas, se desplomó en las últimas elecciones al 5º lugar. Fue una enorme derrota, una paliza de proporciones. Matei obtuvo solo el 12,5% de los votos, casi la mitad de los que ganó Kast. La diferencia es enorme. Matei salió quinta. Esto es un verdadero desastre. Si pocas horas antes de la elección, cuando se le preguntó si saludaría a Kast en caso de no pasar a segunda vuelta, respondió que
el 95 o al 95% de los chilenos le importa un pito si yo voy a saludarlo o no, la magnitud del fracaso no le dejó alternativa. Más aún, si ella no lo hacía, otros dirigentes de Chile Vamos sí lo harían, dejándola sola en la actitud del no saludo. Matei, a las 20:05, reconoció la derrota y salió velozmente a saludar a Kast. Fue un encuentro súper, hiper frío, un encuentro de compromiso, un encuentro protocolar, sin afecto, sin ganas. ¿Qué dijo Matei? Quiero pedirles a todos que apoyen al candidato Kast. El candidato estaba al lado. No le dijo José Antonio Kast, no, al candidato Kast. Hemos venido como corresponde. Un par de palabras más y listo. Evelyn daba la impresión de estar enojada. Fueron estas pocas palabras para luego retirarse por una puerta lateral. Evelyn Matei cometió muchos errores, pero hay que ser justo. Es también la víctima de partidos, la UDI, Renovación Nacional, que están en serios problemas de identidad y de liderazgo. El presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, se retira de la política en unos meses más y hay una guerra civil al interior de RN para sucederlo. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, salió electo diputado con algo así como el 5% de los votos. Evópoli, Demócrata y Amarillos no contaron con votos suficientes y están esfumándose, desapareciendo. Estos son los partidos que sustentaron a Matei. Recordemos que el candidato del sector en la presidencial anterior salió cuarto, o sea, las cosas solo empeoraron un poquito más. Matei salió quinta. Y esto tiene algunas consecuencias. La progresiva desaparición del piñerismo, si es que alguna vez existió, fue efímero. Magdalena Piñera, la hija más política del exmandatario, salió de inmediato a apoyar a José Antonio Kast. Recordemos que Kast fue un crítico del gobierno de Piñera. El terremoto provocado por la debacle de Matei ha sido tan intenso que al parecer ha provocado fallas estructurales en Chile Vamos. En términos sísmicos, se habla de colapso. Pablo Longueira dijo: no había comando, no había organización, Chile Vamos no es una coalición. Decimos Chile Vamos para evitar mencionar los tres partidos. Sebastián Sichel, el candidato de los partidos de Chile Vamos en la presidencial anterior, dijo en la tercera, refiriéndose a Matei: me dio pena, me acordé de mí, para luego emitir una especie de certificado de defunción. Dijo así: yo creo que se acabó Chile Vamos, se acabó su ciclo político, se había acabado la vez pasada y no tuvieron la prudencia. Era fácil culparme a mí en ese minuto. Viendo los resultados de Chile Vamos, es bueno que se cierre el ciclo, que se fusionen los partidos, que nazca una nueva época política. Y algo más dijo: cometieron el mismo pecado conmigo de básicamente parlamentarizar la elección, estar copado con figuras tradicionales en la campaña, tener diseños que le hablaban básicamente a la élite de las tres comunas donde ganó Evelyn Matei, que son las élites, no hablarle a la clase media y pelear esa conversación con la clase media y no saber diferenciarse de José Antonio Kast. El expresidente de Renovación Nacional, Cristian Monkever, dijo que el ciclo de Chile Vamos se había agotado y decidió escribir una epístola, una carta a la militancia que dice así: Chile Vamos ha cumplido su ciclo. Me correspondió impulsar con fuerza su creación, que alcanzó grandes logros, entre ellos la segunda presidencia de Sebastián Piñera y la bancada más numerosa en la historia del partido. Todo ello sobre la base de una hoja de ruta programática y electoral clara. Sin embargo, las sucesivas derrotas presidenciales, la decisión de no realizar primarias, una fórmula parlamentaria que no maximizó el rendimiento electoral y un relato político que no hizo eco en la ciudadanía, nos obligan a romper inercias. A la vista de los resultados, el fracaso es total de Chile Vamos
y sobre todo de Renovación Nacional, sugiero que al integrarnos al futuro gobierno lo hagamos como partido, sin una coalición que ha demostrado ser intrascendente y vacía. Chile vamos. La senadora Paulina Núñez dijo lo mismo. El senador electo Andrés Lonton dijo que la derecha tradicional debía formar un partido único. Diego Chalper, diputado de Renovación Nacional, y Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, pidieron calma, calma, por favor, ante todo lo que se está produciendo. Esto lo podemos hablar más adelante, pero se lo adelanto para que calibre la situación. La UDI presentó 6 candidatos al Senado. José Miguel Durana, Luz Ebensperger, Nicolás Noman, María José Hoffman, Juan Antonio Coloma y Henry Leal. ¿Sabe usted cuántos resultaron electos? ¿Sabe usted? 0, ninguno. En RN, pese a que lograron elegir a Andrés Lonton, a Camila Flores, a Andrea Valladares, obtuvieron el peor resultado en parlamentarios electos desde 1989. ¿Qué ha ocurrido con Chile Vamos? No es solo la derrota de Evelyn Matei, sino que se dio espacios a republicanos y nacional libertarios en el Congreso Nacional, además de la presencia en la Cámara de Diputados del Partido de la Gente de Parisi. O sea, Chile Vamos cae fuertemente. Johannes Kaiser creció en las encuestas progresivamente, pero no le alcanzó. Finalmente, nos dimos cuenta que siempre en realidad estuvo lejos. Obtuvo 13,9%, muy lejos de Kast. O sea, Kaiser fue una ilusión. Sus palabras de liberar a presos condenados por fallos judiciales, la defensa de Miguel Krasnov, el acto de cierre en la Plaza de la Aviación en Providencia, donde parecía un hombre más bien violento, en contraposición a su trato amable, le pasaron la cuenta. En el comando de Janet Jara cruzaban los dedos, oraban a quien fuera para que Kaiser pasara a la segunda vuelta, porque había encuestas que indicaban que en ese escenario la ventaja en favor de Johannes sobre Janet Jara era de solo 6 puntos. Estoy hablando de un escenario de segunda vuelta. O sea, 6 puntos totalmente remontables. La futura derrota de Janet comienza posiblemente con la derrota de Johannes al no pasar a segunda vuelta. Además, todos estaban asustados con él. Su discurso de que sus principios no se transan y que había muchas líneas rojas que no se cruzan causaron temor e incluso angustia. En ciudades como Santiago, Valparaíso, en regiones como la Araucanía, no le fue bien. Inmediatamente a las 20:15 del domingo admitió su derrota y llamó a votar por José Antonio Kast y a derrotar a Janet Jara. En el comando de Kast no descartaron incorporar a Kaiser y Matei, pero eso se ve, por lo menos en el caso de Matei, muy lejano. El asunto ahora es en política estoy hablando, niña bonita que Franco Parisi. Salió tercero. Y si Kaiser seguía quitando votos a Kast, no se puede descartar que él hubiera estado en segunda vuelta en un tiempo más. Nadie salvo él, porque él lo dijo, pronosticó su altísima votación. Eligió Parisi o el Partido de la Gente 14 diputados. Y es posible que se incorpore uno más, que sean 15. Esta es una bancada grande, una bancada bisagra para un lado y otro, una bancada decisiva y con mucho poder. Hoy Parisi tiene mucho poder. Todos se reían cuando Parisi repetía ni fachos ni comunachos, una y otra vez, ni fachos ni comunachos. Sí, se reían. Pero 2,5 millones de ciudadanos no se rieron, sino que votaron por él. ¿Quiénes son? Hay muchas especulaciones al respecto. Se dice, por algunas personas que se dedican a las encuestas, a estudiar más bien sociológicamente esto, que son personas de clase media, meritocráticos, alejados e incluso hastiados de las élites y de la política. Y en esto habría un vaso comunicante en cuanto a esta rabia que sienten, a esta lejanía que sienten con los electores de Johannes Kaiser. Son personas que no están dispuestas a votar por políticos tradicionales, por partidos tradicionales, porque Parisi representa el malestar,
representa la incomodidad, representa la falta de confianza en el sistema. Pronuncia ideas que pueden parecer simples, pero entendibles por muchos y a muchos le parecen ideas de sentido común. Para algunos, la gente de Parisi representa, escuche bien, el malestar que había en muchos para cuando ocurrió el estallido social. En una situación como la de hoy, con voto voluntario, muchos se habrían abstenido, gente de Parisi. Me refiero abstenido para la segunda vuelta, pero ahora no pueden hacerlo. Es difícil que quienes votaron por Parisi mayoritariamente voten por Janet Jara, pero no lo harán si es que votan con entusiasmo, si es que votan por Kast. No habrá entusiasmo en ese voto. Mal que mal, una, según Parisi, es la comunacha, Janet Jara, y el otro es el facho, o sea, José Antonio Kast. Tampoco es creíble que Parisi maneje absolutamente estos votos, aunque una señal suya puede ser importante. Yo quiero recordar que Parisi ganó en 4 regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Todo esto será materia de análisis en la próxima columna. Ahora solo estoy dando algunas ideas. Vamos a terminar rápidamente. La derecha no obtuvo en la Cámara de Diputados el resultado que quería. No tiene mayoría por un voto. Y en el Senado hay empate. O sea, la mayoría en la Cámara de Diputados no la logró y dependerá de los votos del partido de la gente, o sea, de Parisi y de algún díscolo. Este resultado, aunque bueno para la derecha, es decepcionante en relación, reitero, a lo que pretendía. Sin embargo, en la Cámara, si logra los votos del partido de la gente, podría obtener los 4/7, quórum necesario para las modificaciones constitucionales. Se ha hablado mucho de esto en las últimas horas, pero es casi imposible que esos 4/7 los logre el Senado, por lo que el esfuerzo sería estéril. Los partidos tradicionales de Chile Vamos bajaron el Congreso muchísimo, me refiero a la UDI y a Renovación Nacional, siendo reemplazados por republicanos. Hoy día es la primera fuerza individual de derecha en la Cámara de Diputados y por Nacional Libertarios. En la izquierda sigue el predominio del Frente Amplio en la Cámara de Diputados, estoy hablando solo de la izquierda, y se ha mantenido el Partido Socialista en el Senado. Pero desde el retorno a la democracia, nunca el resultado había sido tan malo para la izquierda en la Cámara de Diputados. Solo 64 parlamentarios de 155 y corren el riesgo de desaparecer partidos de ese sector por su baja votación, como el Partido Radical, Acción Humanista y la Federación Regionalista Verde Social. Hay toda una discusión jurídica al respecto. Sobre todo esto en detalle hablaremos en la próxima columna del viernes. Aquí solo queríamos referirnos con un poco más de detalle a la presidencial, porque comienzan las campañas ahora y usted tiene que estar atento.